Bueno, y ahora sí vamos a recibir a Federico Storani. Recién lo estabas viendo en el tape que preparamos, que un poco muestra. Ese era Manuel. Manuel tenía 14 años cuando una lancha en el Delta lo embistió. Él venía junto a su mamá y otra persona, y una lancha que venía desbocada a toda velocidad, inclusive terminó 50 metros sobre la tierra, no nos va a contar él mismo, ahí estás viendo las imágenes. Se llevó la vida de Manuel y todavía están pidiendo justicia por él. Hola, Federico, muchas gracias. ¿Qué tal? Un gusto. Te doy el abrazo que te quise dar en aquel momento que hablamos. Sé de tu dolor. Hablamos y a pesar del tiempo, el dolor no mitiga. No mitiga, no, me imagino. ¿Y sabes por qué? Porque, no te lo voy a contar porque cualquier padre y cualquier madre te va a decir que no hay un amor más puro y más incondicional que el de un padre a un hijo o de una madre a un hijo. Seguro. A pesar de que haya excepciones que son excepciones. Pero hubiese mitigado algo, nada lo va a traer de vuelta, si hubiese habido justicia. Seguro. Porque en mi caso personal yo venía advirtiendo antes de que se produjera esta tragedia que estaba desmadrado el tema del tránsito en general en el Delta y en particular en todo el país. Vos sabés que Argentina tiene un feo récord, que es el segundo país de América Latina de accidentes de tránsito fatales. Qué bárbaro. Sin sanción. Yo recuerdo muy presente cuando jóvenes de un colegio, chicos también de un colegio, fueron a hacer un trabajo solidario al norte. Un conductor borracho los embiste contramano y la causa prescribió. Exacto. Si yo me pongo en la piel de ellos, la verdad, llevo 3 años de lucha y soy quien soy, que no soy a lo mejor muy importante, pero soy quien soy. Pero la gente puede pensar que tenés contactos y demás, y sin embargo... Hace 3 años que estoy con el tema de un triple homicidio, porque el homicidio fue donde murió mi hijo, donde murió Ángeles Brusone, la mamá de Manuel, y donde murió también un tripulante de la lancha en Vistente. Exacto. Está absolutamente comprobado. Triple homicidio y ni un día en la cárcel. Ni un solo día, ni siquiera detenido, retenido. Y la sospecha de que hayan sido las pericias fraguadas también, ¿no es cierto? Mira, vamos por partes para contarle un poco a la gente, primero cómo se dio el hecho. Yo recuerdo esos días de búsqueda desesperada porque Manuel no aparecía, ¿no? No sé, el pedido a Dios por el milagro. Le dio un toque adicional de, cuando yo lo miro en perspectiva del tiempo, de mayor dolor, porque Manuel era un chico... Siempre el padre piensa que es de lo mejor, pero Manu lo era. 14 años, ¿no? 14 años, buen estudiante, buen compañero. Estudiaba en el colegio Cristóforo Colombo, amigo a raudales, pero además era muy buen nadador. Entonces, cuando se produce el accidente, yo pensé que a lo mejor podía haber quedado... atontado y había podido llegar a algún lado. Entonces se dio la búsqueda. La búsqueda, yo no te puedo decir lo que es estar en una lancha. Me imagino. En un helicóptero, 48 horas sin dormir, hasta que un buzo de la prefectura dio con su cuerpo. Ellos venían en la lancha junto con su mamá. Cronológicamente la situación es así. Ellos venían retornando de un festejo, de un cumpleaños, a una hora normal, 10:30, 11 de la noche, ya retornando, cuando este señor, el triple homicida, llamado Pablo Torres Lacal, recién bajaba a esa hora a su embarcación. Es decir, que la bajaba prácticamente de noche. Sí. Hay algunos especialistas, yo también lo soy porque soy abogado. Se denomina en derecho penal el iter criminis, es decir, el camino del crimen. Claro. Cuando uno habla del iter criminis es cuando hay señales y actos preparatorios que van a desembocar en un delito. Es algo que no puede terminar bien de ninguna manera. De ninguna manera. Este señor antes había sido expulsado de una fiesta en San Isidro por las condiciones en las cuales estaba.
en la propia guardería le advirtieron que estaba en malas condiciones para sacar su... Pero la guardería no tiene derecho de retenerlo, es una guarda. Por lo tanto... Pero ellos ya lo vieron que no estaba en condiciones. Estaba en malas condiciones. Todo esto está declarado en la causa, no es que yo lo esté inventando. También donde cargaron nafta. Exactamente. El hombre que carga nafta, un correntino, que los vio venir haciendo zigzags y que casi se lleva por delante el muelle donde cargan nafta, les dijo, como están van a matar a alguien, les advirtió. Salió como loco, la pericia, y eso está en la pericia, la palanca de una embarcación tiene solamente marcha adelante y marcha atrás, y un neutro. El forward, que es la marcha adelante, estaba a fondo. A fondo total. Los partió por la mitad, cruzó el canal, subió 50 metros más allá y recién ahí paró en la tierra. Imagínate la velocidad que venía. En la oscuridad, porque recordemos que exactamente, en un punto ciego. En un punto ciego del río. Entonces vos decís, yo no invisto la representatividad de nadie, porque por supuesto hablo a título personal y como papá, pero las miles de personas que han tenido, porque luego hemos visto hechos luctuosos que se han producido en ese mismo lugar o en esa zona de artículos de colegas de ustedes, incluso hace poco tiempo que se hizo un informe de una cantidad de hechos importantes que se han puesto en relieve posteriormente, que está desmadrado. Es un lugar sin control. Exacto. Yo no responsabilizo solo a la prefectura, porque la prefectura no tiene todos los medios para poder estar, sino que tiene que haber una reglamentación infinitamente más estricta, además de la apelación a la responsabilidad elemental que tiene cada uno. Por supuesto, no una Cuando persona vos subís a una lancha, la pones a fondo, vas en un lugar ciego, a oscuras y demás... Es un arma que mata. Es exactamente un arma. Pero como ustedes saben, acá hay un vacío legal. En cualquier lugar del mundo, incluso en los países limítrofes, esta persona, porque en Chile y en Uruguay son infinitamente más severos con los accidentes de tránsito que nosotros, y lo vemos cuando hay, por ejemplo, algún accidente en Punta del Este, que quedan inmediatamente detenidos y luego las excarcelaciones son mucho más difíciles, que aquí la acusación máxima es o por homicidio culposo o en este caso, por una interpretación, homicidio con dolo eventual, que significa que la persona, en las condiciones que estaba, pudo haberse representado el daño que iba a producir. Claro, que era algo que se podía evitar. Que se podía evitar tranquilamente. Las personas que perdieron la vida fueron Manuel, su mamá, y también alguien que venía en la embarcación. Y un joven Javier Gotti, de nombre y apellido, que venía en la lancha en Vistente, que fue despedido. Imagínate la velocidad que tiene que haber venido para que la lancha en Vistente incluso tenga una víctima fatal. Hay un sobreviviente de la lancha donde estaba Manuel que dice que en un momento vieron a lo lejos que alguien venía a toda velocidad y que de repente ya estaba encima. Estaba encima y además fue muy difícil porque uno podría decir, y bueno, ¿por qué no hizo una maniobra de elusión? Porque venía en zigzag. Claro. Entonces no sabía para qué lado iba a disparar. Exacto. Todo eso fue en la reconstrucción. En la reconstrucción este hombre venía haciendo así, digamos, como quien está jorobando en pleno tránsito. Sí, o quien no está pudiendo manejar derecho también, exactamente, ¿no es cierto? Porque dicen que estaba en tan malas condiciones. Y a fondo en una embarcación que, bueno, produjo una tragedia que a nosotros nos partió la vida, ¿no? Ni hablar, Federico, ¿qué te voy a decir? Perder un hijo no debe haber dolor más grande y encima que no haya justicia es como revivir ese dolor diariamente, ¿no? Hay varios detalles que vale la pena resaltar. Primero, que la Fiscalía, según lo que tengo entendido, hizo una buena investigación, una buena reconstrucción de los hechos, pero hubo temas con las pericias, porque así como todos los testigos dicen que este hombre no estaba bien para manejar, las pericias dieron 0% de alcohol. Es un dato curioso, mirá, y hay un dato que yo quiero resaltar. Mi hija mayor es abogada, y de paso digo, es relatora en la Corte de la Provincia, por sus propios méritos y demás. Obviamente, cuando yo estaba en plena búsqueda, mi hija Constanza, le pedí que se presentara como particular damnificado, que es lo que tiene que hacer para vigilar las primeras instancias de una investigación, que suelen ser las más importantes, las primeras horas. Mientras yo estaba arriba de un helicóptero, arriba de la lancha, etc.
buscando El todavía juez de a la Manuel causa y con no la la tuvo esperanza por de parte. encontrarlo con vida. Digo esto porque es importante de parte de la justicia también esa empatía, ¿no? Con las víctimas. O sea, todavía estaba siendo buscado Manuel. Completamente. Es decir, el juez no la tuvo por parte por un formalismo, porque dice que no acreditaba el vínculo. Era un hecho de trascendencia pública. Ella presenta su documento con nombre y apellido y demás, y vos te imaginás lo que es ir a buscar un certificado de nacimiento En medio de ese en esa, dolor. No, en esa terrible. instancia. Un Buscando- disparate, un absurdo. No, terrible. Ahora, esas horas, luego cuando uno ya pude poner pie sobre la tierra, porque en ese momento yo estaba en el aire, sirvieron para que se hicieran maniobras de encubrimiento. Qué bárbaro. Por ejemplo, las personas que iban en la lancha en Vistente, todas dan que tienen alcohol en sangre, menos el conductor, que todo el mundo dice que estaba en estas condiciones, y que Exaltado tiene en la una manera- prueba que no está numerada, Claro. por ejemplo. Increíble. Si nosotros hubiésemos tenido la chance de vigilar el proceso inicialmente, por supuesto que rápidamente lo internaron exagerando las heridas que tenía para que no pudiera hacer las primeras declaraciones espontáneas de un accidente de estas características. Y luego ha sido una lucha para reconstruir todo eso. Lucha que yo he dado personalmente, porque el fiscal, como vos bien decías, actuó con la lentitud que tiene la justicia, pero lo hizo. Incluso reconstruyó el hecho en las mismas condiciones climáticas, a la misma hora, recomponiendo todo, como incluso hubo que suspender una de esas pericias de reconstrucción porque llovía. Entonces, como ese día no llovía, Exacto, el día del para que accidente, tuviera para que todo fuera exacto. todo exactamente como fuera. El fiscal se llama Mariano Magás, actuó correctamente. ¿Cuál es el nombre del juez? Y el juez de garantías, porque ahora el tema es que eso, una vez que está hecha toda la instrucción y que le entregan todo, con todas las defensas que incluso el acusado puede hacer, por ejemplo, para dilatar testigos que después no se presentan, pedidos nuevos de pericia, transcurrieron 2 años y pico. Cuando el fiscal finalmente termina toda la instrucción, lo eleva al juez de garantía. El juez de garantía es el juzgado de garantías número 5 de San Isidro, a cargo de Diego Efraín Martínez, es el juez, y lo tiene desde principios de diciembre hasta ahora sin moverlo. 4 meses, cuando todos sabemos, acá hay varios que son especialistas también, que saben que un juez de garantía lo que tiene que hacer es mirar. No es que tiene que hacer una etapa instructoria como anteriormente. No hay nada que evaluar. Y tiene que, a partir de ahí, elevar al juicio oral. Es obvio que yo la voy a seguir hasta el final, porque nada me va a devolver la vida de Manuel, pero quiero llamar la atención sobre muchos otros casos que a veces se producen y que incluso han terminado, como dije antes, en situaciones que son tremendamente injustas, como por ejemplo que por el transcurso del tiempo se opere la prescripción, es decir, finalmente no queda ya una nada. pericia que entendemos fue fraguada porque, repito, todos los testigos dijeron, los calificativos que usaron para describir el estado de este hombre era exaltado, alcoholizado, Así es. decían que había una pipa con olor a marihuana, el mismo hombre que estaba cargando la nafta fue el quien declaró esto, el Así es. correntino. O sea que estamos hablando ya de algo importante, de ya una pericia que está mal hecha. Había sido echado de una fiesta previamente por el estado en el que estaba, había sido Y la velocidad y la manera en que venía manejando son pruebas impedido también. en la guardería, lo quisieron disuadir de que no bajara la lancha en esas condiciones. ¿Te y a llamó esa alguna hora. vez, Federico? ¿Alguna vez se No, contactó nunca con jamás, vos? nunca jamás. Y lo peor es que se sigue exhibiendo en las redes sociales, porque obviamente yo he hecho mis propias investigaciones, si tengo posibilidad de hacerlo. Es una persona que viaja con muchísima frecuencia al exterior, que hace la vida de, vale la expresión, un pende viejo, un tarambana. Cuando produjo esto no era un joven, digamos, inconsciente de 14, 15 años, que a lo mejor uno puede cometer una imprudencia. Estamos hablando de una persona que en ese momento tenía 48 años, ahora tiene 51. Y ostenta su vida en Su vida en las tiene redes un sociales. comercio que se dedica a la importación de chucherías que trae de Indonesia generalmente.
varios viajes al exterior, muchos viajes al exterior. Una En cosa este que me momento está en sorprendió- Chile, por ejemplo. Una cosa que conforme me información. sorprendió que leí es que dijo en algún momento en sus redes que pensaba comprarse un helicóptero. Un helicóptero y aprender a conducir un helicóptero. Dios nos libre y guarde que una persona de estas condiciones conduzca Pero qué además un cinismo, ¿no? helicóptero. Yo digo, qué falta de respeto, qué Bueno, falta pero de eso empatía. eso es, Mariana, porque nos estamos acostumbrando y naturalizando la impunidad. Porque si nosotros no naturalizáramos la impunidad, una persona de estas características no solamente tenía que haber estado Detenido. preso por dolo eventual, que es lo que corresponde a la ley, sino que además tendría que tener algún signo de arrepentimiento. Porque en definitiva, cuando nosotros estudiamos en la facultad, bueno, un delito es una acción antijurídica, pero a mí me gusta usar siempre la definición mucho más fuerte que es de un clásico de Carrara, que decía que es una infracción a la ley del Estado, resultante de un hecho externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso. Lo de políticamente dañoso es porque daña a la sociedad y lo de moralmente es porque es moralmente imputable. Por lo tanto, requiere una reparación que en este momento no la ha tenido ni con la sociedad ni con nosotros que somos las víctimas. Federico, acá seguramente todos los chicos te quieren preguntar, vamos a abrirle al panel. Yo quería primero decir, Freddy, que todos te hemos escuchado un millón de veces hablar de política, vos sos un tipo muy apasionado además, pero es muy conmovedor ver cómo te cambia el timbre de voz y el tono cuando hablas de tu hijo, es realmente muy impactante. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Qué pensás? ¿Es corrupción? ¿Este tipo tiene poder, compró cosas? ¿O es ineficacia de la justicia y solo eso? Yo creo que hay una mezcla de los dos factores, Tato. La verdad que son factores concurrentes. Hay un tanto de negligencia en el actuar, que ya también se naturaliza que así sea, que la justicia sea lenta. Cuando la justicia es extremadamente lenta, deja de ser justicia. Claro. Y también, desde mi punto de vista, sobre todo en esas primeras horas que fueron tan importantes para este tipo de delitos, todos lo sabemos que son muy importantes en este tipo de delitos, las primeras horas, Canales lo sabe de sobra. No hubo posibilidad de vigilar el proceso. Claro. Pero hay un tema muy importante sobre ese punto. Hubo dos fiscales aquí. Sí. Un primer fiscal, que es el que intervino en las Sí. primeras horas, que es las que ahora están puestas en duda acerca de qué se hizo en ellas, qué no se hizo en ellas, por qué no se dejó controlar la prueba por parte de los representantes de los damnificados. Hubo un primer fiscal. Y después hubo un segundo fiscal, a quien usted se refirió, que fue el que hizo toda la investigación con las pericias del caso, que ahora ha elevado la causa a juicio. Pero hubo un primer fiscal. Esa es una cuestión para ver qué hizo ese primer fiscal. Y yo tengo una duda, tengo varias dudas, pero una de ellas es la pericia dudosa. Vamos a decirle dudosa por ahora. ¿Quién la hizo? Bueno, es obvio que se hizo en dependencias de la prefectura. Y como se hace cuando hay un accidente de tránsito que le hace la policía. ¿no? Yo le decía porque pensé que era privada. Bueno, después se aportaron datos privados, porque una hermana del acusado es médica y rápidamente lo internó con exageración de las heridas tenidas en una de las sucursales del hospital italiano. Y nunca fue sometido a una indagatoria, por ejemplo, inmediatamente, como corresponde. Y es cierto, el tema del tema fiscal era porque era un tema que se dio justo en el límite entre San Fernando y Tigre. Entonces, primero interviene un fiscal y luego, por razones de competencia y jurisdicción, pasó al otro fiscal. Era el fiscal actual, que es Mariano Magás. Pero hubo unas primeras horas que hubo la intervención de otro fiscal. Ahora, Federico, ¿y esas primeras horas están también sometidas a investigación? ¿Se puede investigar en otra causa paralelamente? Imagino que las objeciones estarán presentadas también en este expediente. Y bueno, quería saber eso, ¿qué forma tiene? Porque claramente no es normal la posibilidad de adulteración de un análisis de laboratorio, la ilusión de la posibilidad de una declaración inicial del imputado, del sospechoso. ¿Todo esto, digamos, está también sujeto a proceso? Absolutamente. Incluso el fiscal pone en duda
no solamente la muestra de sangre, sino como no hubo una declaración inicial, porque Eso. supuestamente estaba herido y no estaba en condiciones para para tomarle la primera declaración espontánea, digamos, que sí se la tomó a los tripulantes de la lancha, sobrevivientes de la lancha donde iba mi hijo. Estamos investigando todo, pero además yo te voy a decir algunas cosas. Yo me reservo algunas cosas para el juicio oral, obviamente, pero tengo testigos de identidad reservada que me cuentan, porque he tenido la oportunidad, pero me he tenido que involucrar personalmente. Claro, no es con algún muchas trabajo horas. que hizo la justicia, Claro, es algo claro. que tuviste que hacer vos Lo hice yo. en medio del dolor. El trabajo de Y en investigación algunos de la casos por familia. relaciones políticas, porque uno resultaba ser conocido de un amigo mío, etcétera, etcétera. Y entonces esa situación determinó que yo tuve la posibilidad, pero yo pienso en las personas que no tienen también la posibilidad. Claro. Y obviamente me solidarizo con muchos de ellos. Federico, esa persona se le quitó el registro, sigue manejando, entra y sale del país como quiere. Entra y sale del país como quiere, sí. Desde la fecha del accidente ahora tiene registrado por lo menos no menos de 10 viajes al exterior. ¿Y maneja? Sí, maneja, sí. Es increíble que ni Todo siquiera mal. haya tenido, ¿no?, una sanción. Alguna de la gente allegada a la cual he tenido acceso, no solamente lo hacía de esta manera desaprensiva, irresponsable con la embarcación, sino que lo hacía con el propio auto. A veces para hacerse el canchero, por ejemplo, ilustran que manejaba con los pies. Ay, Dios mío. El volante Doctor, con los pies. doctor, en su momento yo, dada la trascendencia pública, indudablemente porque estaba involucrado su apellido en el hecho, yo lo seguí mucho, todo el análisis del esquema físico del hecho, y particularmente me está sorprendiendo alguna información que estoy recogiendo recién hoy, varios años después, especialmente con lo relacionado con la posible intoxicación del conductor de la embarcación embistente. Yo le quiero hacer una pregunta, porque ahora indudablemente usted tiene mucha más información que la que tenemos nosotros de aquel momento. ¿Se rastreó algún otro tipo de tóxico independientemente del alcohol? Y luego voy con otra pregunta. Sí. No lo sé. Sinceramente, supongo que sí, pero no tengo precisión para darle con detalles. Y ahora, de la información que nosotros poseemos es que una persona que habitualmente consume estupefacientes, porque a eso va dirigida la pregunta, digamos, Sí, claro. además de estar alcoholizada. Y que en esas condiciones estuvo en ese momento conduciendo una embarcación. Claro, ¿qué pasó en la fiesta, Sí. no? Antes de subirse. Y la segunda a la lancha. pregunta, y con esto yo termino por lo menos, es si hubo un examen clínico, porque la práctica habitual hace que el médico legista no solamente le extrae la sangre, que se sacan muestras con diferencia de 1 hora para conocer la curva de alcoholemia, porque no se saca una muestra a la persona que está viva, al cadáver se le saca una muestra, a la persona con vida se le sacan 2 y generalmente se dividen, una para alcoholemia y la otra para tóxico. A su vez el médico practica un examen. ¿Se practicó este examen? No, ese examen no se practicó, insisto, porque supuestamente tenía heridas Por la emergencia clínica. de emergencia clínica. Esto que Y en logró la segundo hermana lugar, como internándolo usted bien rápido. dice, yo le hago un agregado. Se supone que cuando se toma la muestra existe lo que se denomina en derecho, todos lo sabemos, una cadena de custodia. Sí, claro. ¿En qué momento se rompió la cadena de custodia para que esto aparezca no identificada, esta muestra? Claro. Sin numeración, lo que vos Sin decías, numeración, ¿no? sin identificación, No es y las algo otras común. sí. Recordémosle a la gente cómo es el sistema, digamos. La numeración toman- es lo que te garantiza de alguna Exactamente, manera la cadena de identidad custodia. que proviene de la persona Exacto. al cual le traen la sangre. Ahora, eso ya está fuera de discusión porque los propios sobrevivientes declaran que habían tomado. Claro. Claro. Y Ahora, todos esto tuvieron Entonces, otro índice alcohólico. Exactamente. Esto era Entonces era absolutamente absurdo que si todos tomaron, venían de largas horas de juerga, por decirlo así, solamente una que no aparece identificado aparezca sin nada. el dosaje Storari, alcohólico. quería retomar la pregunta que le había hecho Tato de alguna manera. Todo esto que estamos escuchando y todo esto que se hizo mal, ¿usted cree que fue impericia, una mala accionar de la justicia o este señor tiene tanto poder que puede haber intervenido de esta manera para empantanar la investigación y salvarse? De alguna manera, ¿no?
Mira, Gisela, todos sabemos que generalmente cuando intervienen algunas fuerzas de seguridad, no las generalizo, porque la prefectura conmigo fue muy solidaria, me puso los elementos y demás, pero siempre hay algún eslabón fraguar en este caso, y sobre todo cuando uno está... A ver, esa imagen muestra, yo estaba arriba de un barco buscando a ver si... Te entendemos, Federico, es muy fuerte. Si podía hallar en vida a mi hijo. No estaba mirando cada cosa. Claro. No podías estar supervisando Federico, eso, estabas en otra situación. Usted es un hombre de carácter y iba a buscar a Manuel al colegio con alguna frecuencia como buen papá. ¿Qué le diría hoy a Torres Lacal si lo tuviera enfrente? Mira, yo soy además de un hombre de carácter y pienso que bastante pelea, también soy un hombre de derecho y de justicia. Yo no busco venganza. Yo lo que busco es justicia y que haya un reconocimiento de los hechos para que estas cosas no vuelvan a repetirse. Esto se ha escuchado 1.500.000 veces. Porque además me siento identificado con muchísimas de las otras víctimas que han ocurrido. Y esto es una epidemia que realmente se produce en ese lugar en particular. Colegas tuyos lo han investigado, que se caen de un catamarán en fiestas pasadas también de... Todo el tiempo hemos tenido de esas noticias en el último tiempo. Motonáuticas que también andan a velocidad. Está colapsado eso. Sí. Entonces, la verdad es que son vidas valiosas que se pierden para la sociedad, además de partir a la familia. A nosotros nos partió. Porque obviamente yo a Manuel lo recuerdo, todos tenemos un amor incondicional por los hijos. Yo tenía una empatía muy particular. Era mi hijo menor, y además cuando yo estaba en medio del quilombo de la política, que todos los días tengo, decía, tiraba todo y decía, me voy a verlo Manuel. Tu bálsamo. Era el bálsamo de mi vida. Y era recíproco. Había un entendimiento casi por señas. Él tenía un rictus de sonrisa que se le hacía. Y era una complicidad que existe, padre e hijo, muy fuerte, efectivamente. Yo lo iba a buscar a la salida del colegio, lo acompañaba y muchísimas veces participaba de las actividades deportivas y recreativas que él tenía. Estaba absolutamente Compartían mucho. consolidado, digamos, un vínculo que era un vínculo responsable. Y uno nunca se puede imaginar, porque yo nunca me imaginé, yo pensé que me iba a morir 10 veces antes de Nadie está que él. preparado para la muerte de un hijo. Y cuando me produjo esto, es obvio que me cambió la vida. ¿En qué te resguardás? ¿Qué te da consuelo? ¿Qué te da fuerza? Bueno, yo tengo obviamente mis hijas, más hijos en general, y mi familia, mi esposa, que han sido extremadamente solidarios. Por supuesto, Manuel estuvo totalmente integrado. Esas últimas vacaciones había estado con nosotros en Córdoba, en el Valle de Calamuchita. Sus amigos del Valle de Calamuchita me siguen escribiendo, lo recuerdan con muchísimo cariño, con muchísimo amor. Los compañeros del colegio ahora egresan. Cuando me mandan alguna foto, por ejemplo, yo veo que están haciendo el viaje de egresados a Italia, se me retuerce el corazón. Los papás, con los cuales mantengo una muy buena relación, porque yo, por ser una persona conocida, generalmente a la salida del colegio alguno me consultaba sobre cuestiones políticas o no, etcétera, etcétera. Y yo de partida participaba muchísimo. Pero todos ellos han sido extremadamente solidarios. Extremadamente solidarios. Pero hace Su falta mamá la justicia. le dispensaba cuidados absolutamente correctos, estaba atento a sus estudios, a su evolución. Su mamá que se fue con él, ¿no? Exactamente. Fallecieron juntos. Pocos días después de la tragedia, él estaba
ya tenía planificado, ya tenía fecha para un viaje al Reino Unido para perfeccionar su inglés. Había dado los primeros exámenes. Es decir, es un chico que uno podría decir, Que se fue no antes siempre, de pero que podía haberle dado a la sociedad muchas cosas. Yo sé que todo padre que habla de un hijo siempre tiene una debilidad, pero en este caso la verdad es que ¿cómo es posible que esta sociedad esté tan enferma y naturalice estas cosas y estas cosas ocurran con impunidad? Que transcurrido 3 años de cosas que son tan evidentes, todavía no puede haber justicia, aunque sea para mitigar el daño que se ha producido. Esto de la reparación que plantea, digamos, el derecho penal. Ojalá sea así, Federico, de verdad. Te acompañamos en este dolor y el pedido de justicia, ¿no? Estaremos atrás de toda esta situación. Ojalá se eleve a juicio oral pronto. Ojalá esa persona que se llevó la vida de tu hijo y otras 2 vidas más, ¿no? Porque hubo 3 fallecidos. Es un triple homicidio. Triple homicidio. Cumpla con la condena que se merece. Bueno, yo les Mucha agradezco fuerza. muchísimo a todos y esta oportunidad porque tengo la oportunidad de acceder a esto y la utilizo en el buen sentido de la palabra porque me parece que esto ayuda